Alguien lo oía decir no hace mucho, ¿no? Decía que el ser humano por naturaleza es egoísta. A veces escucha una de esas frases que ponen a pensar un poquito, ¿no? Y sí me hacía como la reflexión, ¿no? Es porque como en realidad existe dentro de cada uno de nosotros como un gen egoísta y que ese gen comienza a ser parte de nuestras vidas desde que prácticamente nacemos. Desde mi punto de vista considero que de pronto por ahí puede haber como una especie de misterio, ¿no? Pero si lo reflexionamos más profundamente, de pronto puede haber sido producto de un desvío de lo que se considera como una ruta hacia el plan divino, ¿sí? O sea, hemos hablado ya en algunas ocasiones de por qué, digamos, la creación le dio vida al ser humano. Es una posibilidad de vivir una experiencia material en un planeta, pues posiblemente no el único, pero por lo menos lo que consideramos, conocemos es el planeta Tierra. Y su esencia en el fondo es amor, ¿no? O sea, esa creación en el fondo es amor. Pero lo que manifestaba hace un momentico, en algún momento se nos desviamos y empezamos a pensar que cada uno de nosotros éramos, digamos, como los dueños de la vida, de las cosas, de muchas situaciones que de pronto nos rodean y empezamos como a separar al resto, a sentirnos que ese afán posesivo nos tomaba y de alguna manera nos comenzaba a creer, o a hacer creer más bien, que cada uno de nosotros es un ser individual y que no existe nadie más. Entonces, como eso es tan antiguo, como eso es tan lejano en el tiempo, de alguna manera se quedó sembrado en cada uno de nosotros como un gen. ¿Por qué? Porque uno se aferra a lo que considera es suyo. O sea, la historia del pasado aparece en el presente. Por ejemplo, si uno lo recuerda o observa, digamos, aún en la actualidad, a muchos de nosotros seguramente nos costaba dejar el juguete preferido y prestárselo a alguien. O sea, venían las disputas, las molestias, los lloros, muchas otras cosas, porque ese bien me pertenece, es mío, no lo quiero soltar. De otro lado, también se fue creando como una historia alrededor del ser humano donde eh, usted conviértase en un ser individualista para que logre conquistar el mundo y ser feliz. Entonces, tiene validez la vida si usted se llena de cosas. Es importante si tiene N títulos, usted es importante si tiene dinero, usted es importante si tiene posesiones, etcétera. Y eso se incrustó tanto también en nuestra naturaleza que nos hace pensar que somos seres completamente separados. Consideremos que es como parte componente de nuestra naturaleza este egoísmo, pero la realidad es que ese egoísmo nos ha dividido, nos ha separado a través del tiempo, ha acrecentado el sufrimiento. Cuando uno es más egoísta y más egoísta y más egoísta, por supuesto, se aleja de la posibilidad de la espiritualidad o lo que decíamos al principio, se desvía de la ruta de una manera tal que se olvida para de la razón para la cual encarnó. Y nosotros sabemos, o por lo menos yo pienso y estoy convencido, que la razón de nacer en este planeta es aprender para acercarse cada vez más a la unión con lo que me dio vida, o sea, con lo esencial, con lo divino. Pero cuando yo estoy muy alejado de todo eso, en el campo del egoísmo, aunque no me dé cuenta, me hace vivir de una manera supremamente superficial. Que la superficialidad uno la nota en muchas cosas, ¿no?
Y eso es lo que hablábamos hace un momento, el enamoramiento de uno mismo, ¿no? A lo mejor se mira a un espejo y uno dice, qué maravilla que soy. O ese afán posesivo por lograr cosas, por tener poder sin sentido. Bueno, hay una multitud de situaciones que no somos tan conscientes, pero nos llevan a gastar la energía de manera inútil. ¿Y qué es manejar la energía de manera inútil? Pues en el fondo, es aumentar el sufrimiento o el dolor, tanto personal como colectivo. El momento que yo le quito algo a alguien, le genero dolor a él, le genero sufrimiento. Suponga que soy el dueño de una empresa. Simplemente porque se me ocurrió y me dio rabia, boté a un empleado cuyo medio de subsistencia de pronto es el único que tiene en ese momentico, la familia, porque me dio rabia, pero no porque considere que ese empleado no sirve. Simplemente yo soy el dueño y punto. Y ahí, ¿qué hay? Dolor y sufrimiento. Puede ser que yo no me dé cuenta, ¿no? Del dolor que hay dentro de mí porque yo lo tengo todo, pero son leyes, leyes que se van a manifestar en algún momento de la vida y que uno a veces desconoce su efecto. Razón, bueno, está muy ligado a todos esos aspectos. Ve, imagínense todo lo que uno observa hoy en día, el miedo, porque hay miedos, no quiero perder, no quiero desprenderme de algo, el mismo miedo al campo espiritual. Sé que es un medio hermoso de posibilidades, pero de todos modos no quiero enfrentar algo diferente, desconocido, que de alguna manera me va a llevar a caminos de dejar algo por amor a la multitud de ansiedades, de preocupaciones, de falsedades, bueno, de corrupción, que no me voy en el día, pero a millón. Hace que ese ser vaya forjando una personalidad tan cerrada, tan cerrada, tan cerrada, que no le interesa el resto de la humanidad. Pero ahí tenemos situaciones realmente dolorosas. Claro, generalmente muchas personas no caen en cuenta de que estamos ante un cuadro que es muy preocupante. Mientras seamos muy egoístas, estamos distorsionando todas las situaciones de la vida a nuestro alrededor. Entonces, como esa es una situación que preocupa, pues la idea, como siempre, es que tratemos de dejar atrás, por un lado, esa idea de que el egoísmo es parte mía y que yo eso viene conmigo y eso ya no me voy a olvidar de eso. Tengo que olvidarme de todo eso. Yo sé que soy capaz de obligar ese egoísmo y que puedo caminar mucho más allá. Pues lo podemos, digamos, visualizar en muchos seres que uno conoce, hermanos, parientes. Si vamos a grandes seres con mayor razón. Porque siendo seres humanos de por sí lograron en algún momento doblegar un poco de ese egoísmo, tenerlo en autocontrol y empezaron a manifestar otras cosas hermosas. ¿Qué fue lo que hicieron estos seres? Pues yo creo que lo primero fue que comenzaron a reconocer que contaban con un ego cargado de pensar que no necesita de nadie. Eso es lo primero. Y eso quizás uno, si uno lo observa en uno, dice, ah, es que yo no necesito de nadie, yo me manejo solo, yo soy independiente. A mí no me interesa el resto, después de que yo lo logre. Y eso es un ego cargado de pensar que precisamente soy un ser que no requiero de ayuda. Por supuesto, si no que requiero de ayuda, pues estoy supremamente convencido de que mis creencias son las válidas. Y si me he obligado a esa historia del ser humano que dice que la felicidad está en el tener, entonces, ¿en qué voy a basar mi vida? En buscar esas conquistas. Conquistas materiales que, por supuesto, me hacen huir del trabajo de revisión interior. Cuando pensamos, o yo pienso que hoy en día es supremamente urgente
que uno se revise a sí mismo. Y bueno, ¿dónde están mis creencias, mis limitantes? ¿Dónde están todas aquellas actitudes que duelen al otro o me duelen a mí? ¿Cómo voy a comenzar a mirar la vida de hoy en adelante? Esa manera, mi manera de ver al mundo y a la vida misma es así, separatista. Y eso, en el fondo, sé que genera mucho sufrimiento. Y para mí, digamos, se convierte como en otra de las grandes tareas que no es fácil, pero yo estoy acostumbrado en años a vivir de una manera determinada. O sea, traigo ese gen como historia de la humanidad. Sé que de aquí en adelante voy a tener que hacer, darme un gran esfuerzo. Voy a tener que tener mucha paciencia, voy a tener mucha perseverancia, porque ya no es una vida en la cual yo voy a vivir de cualquier manera, sino que ahora la voy a tratar de organizar. Yo voy a salir de esa vida sin sentido y voy a dirigirla a una vida en la cual el interés colectivo empieza a tener significado para mí. Eso es otra cosa, ¿no? El interés colectivo es importante. Bueno, y resulta que en cada ese paso se le llama pasar del egoísmo a la egoencia. Es una palabra muy interesante, porque cuando yo pienso en términos de egoencia y egoísmo, prácticamente tienen las mismas tres palabritas al principio. Ego. Y ego es yo, ¿cierto? Trabajo conmigo mismo. Ambos vamos a trabajar, tanto en el egoísmo como en la egoencia. Vamos a hacer un trabajo con nosotros mismos. Pero va a haber una diferencia monumental. Porque mientras en el egoísmo yo, como decíamos, trabajo exclusivamente para mí mismo, primero yo, segundo yo, tercero yo, en la egoísmo voy a trabajar conmigo mismo, pero todo lo que yo vaya a lograr, voy a intentar hacerlo parte de la humanidad. ¿Sí? Mi esfuerzo va para allá, mi perseverancia va para allá. Entonces va a ver como un campo potencial de posibilidades. Es nuevo, totalmente nuevo para el que podríamos llamar el caminante o el estudiante espiritual, quien desea ese cambio. Descartes nos propone eso, digamos, tengamos una mirada diferente ante la vida, trabajando con nosotros mismos, pero pensemos en el bien colectivo. Ya tengamos una mirada amorosa hacia el bien general. Esa es más o menos una síntesis gruesa de lo que es la egoencia. Trabajo conmigo, pero siempre queriendo el bien colectivo. Y uno diría, bueno, sí, chévere, ¿no? Suena muy bonito en las palabras o en el escrito, pero una cosa es cómo suena y otra es el enfrentar esto, porque ya va a ser un trabajo de mucha revisión, de una revisión permanente de ideas, una revisión permanente de lo que yo creo que es la vida, que son las, bueno, cantidad de creencias, dogmas, o sea, estructuras que me manejan, justificaciones, excusas. Todas esas situaciones las miro desde la óptica de que son elementos y cómo se interponen esos elementos en mi deseo de evolucionar. Porque el hecho de que yo tenga ideas no quiere decir que sea malo, creencias, ¿no? ¿Cuáles de esas cosas, y quizás muchas más, realmente se interponen en mi deseo de hacer el cambio? Por eso hablábamos hace un rato de esa persistencia. Van a ser la persistencia, la permanencia, la paciencia, van a ser unas claves muy grandes, que es sostener y sostener y sostenerme en un trabajo permanente para romper con esas tendencias al afán de lograr, de tener, de poseer. Es muy fuerte. No podría decir hoy, no, hoy en día trabajo mucho con el factor dinero para que eso no se me convierta en un afán de avasallar, de guardar, de no querer.
entregarlo a nadie. Y cuando lo tengamos, vamos a ver cómo nos comportamos. Cuando la vida me dé esas posibilidades de tener de pronto un buen dinero, ¿de qué manera me voy a comportar? Ahí aparece toda la historia del pasado de la humanidad, llamándome a que actúe como ha seguido o como ha venido actuando. Y yo ahora tengo otro reto. Es un reto nuevo, es voy a ser responsable de ese manejo del dinero, porque el mundo lo requiere con urgencia. Así como lo hago con el dinero, lo voy a hacer con muchas cosas, por ejemplo, con los pensamientos. ¿De qué manera voy a pensar de hoy en adelante? Cuando hay tantos pensamientos en la humanidad que verdaderamente destruyen, y que esos pensamientos, por supuesto, construyen sentimientos y acciones que manejan relaciones muy destructivas. Y ahí está el panorama, ¿no? La vida de las familias deterioradas, de los países que se pelean por cualquier cosa, del que es dueño del gobierno, del que es dueño de cualquier cosa. Y entonces, como yo me creo el dueño de esto, de qué territorio, de un lugar, de algo, y genero la guerra con el otro. Ese que es mi hermano. Imagínense esas guerras que hubo en la época en el África tan terribles. Un- Les mataron los de un bando que vivían permanentemente con otros bandos, familiares y todo, simplemente porque pensaban diferente, a punta de machete. Fueron miles de muertos, simplemente porque me generaron una idea de que el otro es diferente a mí, que el otro piensa diferente a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense la cantidad y multitud de limitaciones que uno tiene que empezar a descubrir en uno mismo. Para poder descubrirlas, tiene que mirar de una manera muy objetiva. ¿Cómo me doy cuenta yo que en mi trabajo soy irresponsable? Si no me detengo, si no miro objetivamente esa situación. Si lo que busco en mi trabajo es de pronto ascender y no me importa cómo le pongo a estancadilla a mi compañero para lograr quitarle el puesto, ¿qué estoy haciendo? Actitud completamente separada, egoísta. Pero el día que yo me dé cuenta y quiera hacer el cambio de eso, pues no me voy a sentir mal porque lo tengo. No, yo soy malo, yo soy una persona perversa, yo no sirvo, soy lo peor del mundo, ¿no? Lo miro con honestidad, pero de ahí para allá voy a tener que aprender a renunciar. Aprender a renunciar implica que yo por amor, por anhelo de cambio, por manejar esa egoístia expansiva, por ayudarle a la humanidad a que sean responsables de que no le pongan el zancadilla al compañero, comienzo a hacer todo un trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que van a aparecer respuestas nuevas, diferentes. No estoy acostumbrado a ellas. Y como no estoy acostumbrado a ellas, me va a costar. No me cuesta y lo hago por amor. Es un acto amoroso de renuncia. Se convierte en un acto de egoístia. Pero resulta que pasado mañana todos mis compañeros me buscan, no porque yo lo esté buscando, simplemente por el afán de brillar, ¿no? Me buscan porque sienten que en mí hay una buena compañía, que en mí van a encontrar el respeto, que en mí van a encontrar la comunicación, que en mí van a encontrar la comprensión, que de pronto en mí van a encontrar la empatía. Y eso como se fue logrando, ¿no? ¿Cómo fui capaz de ir doblegando tantas cosas egoístas? Y hoy en día estoy en otras posiciones. No implica, por supuesto, que ya, pues, el egoísmo desapareció para siempre. Por supuesto que no. Pero por lo menos ya comienzo a tener otra mirada. Por eso dice una enseñanza nuestra que cuando logramos ser observadores serenos de nuestros hábitos, en tres niveles, ¿no? El hábito de sentir, de pensar y de actuar, empezamos a descubrirnos cómo somos. O sea, vamos a revelar nuestra propia identidad, nuestra verdadera, más bien, digamos, identidad. Es la esencia, lo que se olvidó en el tiempo, lo que se perdió en el tiempo.
Y yo no sabía que la tenía, pero ahí está. La estoy despertando nuevamente. O sea, lo estoy ubicando en el contexto de la búsqueda de la unión divina. Por eso también otra de las cosas que dicen las enseñanzas nuestras es que la egodencia poco a poco nos lleva a descubrir quiénes somos realmente para caminar hacia nuestro verdadero ser. Eso es interesantísimo. ¿Quién soy yo realmente? Es la de las grandes preguntas. Y eso lo va a yo pienso que lo vamos a tener que descubrir cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? Esa respuesta no me la pueden dar de afuera. Lo tengo que yo descubrir. Bueno, y viene todo eso, ¿no? Ese trabajo silencioso de paciencia, de perseverancia, y siempre el egoísmo va a tratar de luchar, porque es un trono que ya tiene, como todo. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que hace lo que nosotros llamamos esa dama del velo oscuro, del velo negro, que se nos aparece a veces, y entonces nos susurra al oído, ¿qué estás haciendo? Allá no vas a encontrar nada, ya desde que no te muestran lo que está pasando, ni te das cuenta, etcétera. Estos son engaños mentales, y se busca todas las maneras posibles para que nos detengamos y de alguna manera pensemos que estamos perdiendo la vida, que lo que más importa somos nosotros. Yo recuerdo hace mucho tiempo un vecino que siempre me decía, vecino, usted está perdiendo la vida. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me dice que con ese cuento de la espiritualidad eso no lo va a llevar a ninguna parte. Usted dice, muéstreme a ver dónde está el resultado de las cosas. Y yo no puedo. Le decía, mire, respeto su posición, por supuesto, pero lo que hago, lo hago muy convencido de que esto de alguna manera genera algo beneficioso. Y bueno, pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y en algún momento esa persona comenzó como a interesarse en el campo espiritual. Y terminé alguna vez escuchando que estaba metido en un tipo espiritual. Bueno, qué interesante, ¿no? Que pudo cambiar su visión. Pero lo importante no es pararle bolas a esto, es que de esto estamos plagados prácticamente en muchas historias, ¿no? Seres que empiezan a hacer toda una labor muy linda, muy hermosa, etcétera, etcétera. Pero no vamos a decir que son las únicas razones, pero una de las razones es que le hacen caso a todas esas llamadas del egoísmo. Y por supuesto, cuando uno vuelve otra vez allá a meterse en ese campo, pues se mete en una jaula y ya sabemos qué significa la jaula, ¿no? Es caminar y caminar en el mismo sitio y parece que uno va avanzando. No tiene salida. ¿Por qué? Porque el afán es, en esa jaula, es tratar de llegar a una felicidad personal. La personal basada en el lograr, en el tener. Y ya lo hemos escuchado también en muchos seres que dicen, mire, yo lo tenía todo, absolutamente todo, y pensaba que era feliz. Y un día me siento más tranquilo cuando comencé a dejar todo eso y darme cuenta de que por ahí no estaba la cosa. Además, si fuéramos un poquito más reflexivos y uno dijera, bueno, pongámosle un poco de lógica a este asunto, que nos daríamos cuenta de que si tratamos de vivir una burbuja donde yo solo trato de ser feliz, es como me separar de una sociedad que me necesita. Y yo necesito de la sociedad. Como si yo fuera un ser independiente del mundo, pero resulta que estoy en el mundo y no estoy desligado del mundo. Que ese mundo con urgencia necesita muchas cosas, que se necesita paz, que se necesita tranquilidad, que se necesita felicidad. Bueno, si yo la logro en mí, posiblemente posibilito que eso se dé para otros. Bueno, pensemos en eso, ¿no? La conciencia también nos lleva a tomar plena conciencia de que todos somos uno, que lo que yo haga a nivel individual es parte del colectivo. Y eso tiene su lógica, ¿no? El planeta me acoge, ¿no? Y nos acoge a 8.000 millones de seres humanos. Somos parte del planeta. El planeta no me dice a mí, vea, usted vaya de aquí a la fuerza, ¿no?
él me acoge. Y entonces comienzo a ser parte de él, como si fuera una cadena, una de eslabones, el uno enseguida del otro. Lo que sucede en un eslabón como en todo. Cojamos una cadena y aunque la alemos del último eslabón, toda la cadena se mueve. Todos caminamos con el mismo planeta, todos caminamos con el mismo universo. El plan divino no es exclusivo para unos. Lo que sucede de aquí a mañana, lo que suceda con el planeta Tierra, nos va a suceder a todos. Así uno lo sepa o no lo sepa. Con esa mirada, digamos, de que todos somos uno, bueno, se coloca otra tarea, ¿no? Es tratar de medir muy bien lo que yo realizo en cada momento. Porque lo que yo haga en el momento hace que el eslabón sea, vuelva más fuerte o se vuelva más débil. Y por ahí se puede romper, ¿no? O sea, lo que yo haga está influyendo en que esta cadena sea fuerte o no. Y por supuesto, influye en la totalidad, porque esto es los eslabones pertenecen a toda la cadena. Pero cuando uno toma esa conciencia profunda, se va dando cuenta, o aprende, o comprende, que si me separo del resto, es algo muy dañino, que no tiene sentido. Pues como eso daña y no tiene sentido, pues el ser dice, "Ah, pues, caramba, vamos a trabajar para el bien de todo, de toda la cadena, o sea, de todos los eslabones. Es el bien común. Y claro, eso es fortaleza, ¿no? Es empeño, es ir hacia adelante. Por eso se habla de que se trata de una tarea de valientes. Claro, porque es como decir, uno estaba tan acostumbrado a mi comodidad, a mi tranquilidad, a mi manejo personal egoísta, y ahora que me lanzo a esta tarea es como si fuera cayendo en un vacío que no le encuentro muchas veces sentido. No estoy tan habituado a experimentar esa serie de cosas. Pero la idea es, y clara es la idea, y la razón, yo diría más bien, es que vale la pena vivir ese mundo supremamente maravilloso. Vale la pena. O sea, no lo huyamos a eso. Pues vivamos entonces para desenvolver nuestras mejores posibilidades. Pero fíjese que las mejores posibilidades pensando siempre en el bien de todos. Maravilloso. Y eso en el fondo hay satisfacciones. Por eso el ser va encontrando alegría, armonía, paz, la verdadera felicidad, porque se da cuenta que todo su accionar está ayudando a aliviar los males del mundo, porque se da cuenta que lo que surge dentro de él es un amor diferente, es un amor más compasivo, que se expresa en ayudas muy concretas, muy efectivas. Bueno, como decía el señor Santiago Bovicio, que fue el fundador de CAF, la palabra mueve, el ejemplo conduce, pero solo el darse transforma. Fíjense que ese darse se convierte como en una llave muy especial. O sea, el dar y el darse es una llave de la felicidad. ¿Por qué razón? Porque nos alejan de las expresiones egoístas.